Muy bien. Pues buenas noches, amados hermanos, qué gusto tenerlos. Ya se están poniendo, ya no estamos tan enojados, nos estamos poniendo un poquito melancólicos porque ya está terminando el curso. Hoy es la lección 25, hermanos, gracias al Señor. Así es que, Amén, amén. como todas las noches de día martes, hemos recibido la palabra del Señor con oración. Hoy también vamos a hacerlo de la misma manera. Le vamos a suplicar al pastor Ricardo que nos dirija en la oración. Y hermanos, pidámosle al Señor que nos dé nuestra porción la noche de hoy. Dios está dispuesto a darnos la semilla de su palabra. Por favor, pastor Ricardo. Amén. Con mucho gusto, hermanos. Oremos, por favor, esta noche. Señor y Dios Padre, te damos gracias por tu misericordia. Gracias por tu fidelidad y por la bondad que hoy nos muestras, Señor. No solamente al regalarnos un día, Señor, al darnos este día y todo lo que trajo, Oh, Señor, sí, todo lo Señor. que traerá aún, Señor, porque falta. Damos gracias por él, Señor. Sí, También damos gracias por la oportunidad que semana a semana nos das, sí, Señor. poder reunirnos aún en estos medios virtuales, Señor, para aprender de tu palabra. Oh, sí, Señor, gracias porque nosotros no conocemos, no sabemos, no entendemos, Señor, en nuestra propia capacidad. No sabemos qué hacer, Señor, no sabemos cómo entrar ni cómo salir, sí, Señor. pero tú sí puedes enseñarnos, Señor. Nosotros en nuestra propia capacidad, Señor, muchas veces no vamos a entender el problema, Señor, pero tu palabra, Señor, es fiel, tu palabra es lámpara, es luz, Señor, que puede alumbrar nuestro sendero, nuestro caminar, nuestra forma de andar, Señor. Tu palabra puede iluminar nuestros corazones de modo que podamos vernos claramente, Señor. Ayúdanos a entenderlo. Ayúdanos sobre todas las cosas a poner por obra lo que aprendemos, Señor. Señor. Ayúdanos a pasar de la teoría a la práctica, Señor. Ayúdanos a ser personas que no son oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra, Señor. Yo pido hoy, en el nombre de Jesús, que tú toques nuestros corazones con tu dulce Espíritu Santo, que tú toques hoy nuestra mente con tu preciosa sangre, Señor, quitando de ella, Señor, cualquier estorbo, cualquier distracción que haya, Señor, en el nombre de Jesús, y que tú puedas enseñarnos, Señor. Queremos sentarnos a tus pies, Señor, para recibir la porción que necesitamos hoy para nuestras vidas, Señor. Señor, para esas veces que no sabemos qué hacer, para esas veces que nos sentimos y que con incertidumbre, con dudas, Señor. Para eso estamos aquí, Señor, para comer del pan de la palabra, Señor, para comer del pan de vida, Señor, que nos enseñará, que nos dirá qué tenemos que hacer, Señor. Por eso hoy te pido que seas propicio a la necesidad de cada uno de nosotros, Señor. Yo te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos ahí donde están, en sus países, Señor, en sus ciudades, en sus iglesias, en sus familias, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo descienda visitando cada familia, cada casa, Señor, trayendo convicción a nuestro corazón, Señor, de aquellas cosas que necesitamos cambiar, Señor. Ayúdanos a entender que nosotros somos los del problema, no son los demás, Señor. Y ayúdanos a entender cuánto enojo tenemos, Señor, cuán resentidos estamos, Señor. Ayúdanos a arrepentirnos de eso, a conocer nuestra condición, Señor, a reconocerla, a entenderla y llevarla al pie de la cruz, Señor. A arrepentirnos de eso, Señor, para encontrar el oportuno socorro de tu lado, Señor. En el nombre de Jesús, yo pido hoy que la palabra que vamos a recibir quede sembrada en corazones fértiles, Señor, en corazones que estén listos para ponerla por obra, Señor. Ayúdanos, Señor, como dice tu palabra, a recibirla humildemente, Señor, en mansedumbre, Señor, y estar listos para ponerla por obra. En el nombre de Jesús, una vez más nos unimos para clamar por la vida de nuestra pastora Susi, Señor. En el nombre de Jesús, utilízala, Señor, Padre, para tu gloria, que pueda compartir el mensaje, Señor, que pueda darlo libremente, que tu voluntad se cumpla hoy, Señor, en esta palabra para nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias por lo que tú has hecho en este tiempo y seguirás haciendo en este grupo. En el nombre de Jesús te doy gracias por cada uno de mis hermanos. Amén y amén. Amén. Amén, amén. 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 Bueno, estamos listos entonces. Que Dios nos Listos. ayude. Amén. El capítulo que nos corresponde en esta noche es, pues ya es el 14, ¿verdad? Que se llama el apaciguamiento del enojo justificado o el enojo santo, ¿verdad? La semana pasada estudiaron airaos, pero no pequéis. Sí, Sí, correcto. Así es. amén, amén. Bueno, ahora ya saben.
Sí, amén. Tampoco se trata de decir, bueno, entonces sí me puedo enojar un montón mientras no peque. O sea, tampoco. Ahora seguramente el hermano Eric les dio estuvo claro el estudio y seguro recibieron su porción. Pero Sí. ahora, en esta noche vamos a hacer un recorrido en una porción de la palabra de Dios impresionante. Y lo que toca este tema, este capítulo, es el apaciguamiento, o sea, cómo calmar el enojo santo o el enojo justificado. Ahora, yo me pongo a pensar, cuando decimos el enojo justificado, yo no podría, a mí me daría tanto temor decir, bueno, en esta ocasión yo sí me enojé, por así decirlo, con mi hombre nuevo, ¿verdad? O sea, fue mi hombre nuevo el que brincó y saltó por defender la palabra de Dios, la ley moral de Dios. Ojalá podamos todos llegar a ese nivel, ¿verdad? Seguro que sí se puede, por supuesto que sí se puede, porque lo vamos a ver hoy como muchas personas en la palabra de Dios se enojaron, pues hoy solo es un ejemplo, pero se enojaron con esta clase de enojo, el enojo santo o el enojo justificado, ¿verdad? Entonces, pero yo me ponía a pensar y meditando en esto, digo, qué responsabilidad tan grande, ¿verdad? Para nosotros decir, no, este es enojo en la carne, este es enojo en el espíritu. O sea, la verdad es que es otra cosa, es otro nivel y lo van a ver ustedes ahorita. Pero me impresiona cómo la hermana Hicks define esto del enojo justificado. Y se los voy a leer. En el libro dice, el enojo santo o el enojo justificado es una reacción a una ofensa cometida a la ley moral de Dios. Amén. Entonces, por eso vamos a ver el ejemplo que vamos a estudiar hoy. Van a ver cómo se aplica esto, pero es una reacción, o sea, no es un enojo carnal, no es un enojo que busca venganza, dice ella en su libro, no es un enojo que brinca y que se arraiga y se queda y cuesta que nos pase, es una reacción, ¿verdad? Es una reacción a una ofensa cometida a la ley moral de Dios. Tremendo, ¿verdad? Entonces, es un enojo que no permanece tampoco, no es un enojo que dura mucho tiempo. No, como les dije, no hay lugar para el rencor, no es personal, no es en contra del pecador, es en contra del pecado, ¿verdad? No es una cosa personal. Y eso es algo que yo creo que ya se los mencioné en alguna oportunidad, pero eso es algo que a muy temprana edad de mi vida matrimonial, mi esposo me dio una tremenda lección. Pues muchas lecciones me ha dado, pero eso es algo que yo nunca olvidé y he procurado practicarlo. No digo que soy perfecta en eso, pero yo recuerdo esta situación, había una persona que, pues, ¿cómo lo digo? De alguna manera fue un poco ruda conmigo, ¿verdad? Una persona que fue un poco dura y ruda conmigo y yo tenía temor de volverle a ver a esta persona hace muchos años, ¿verdad? Hace mucho tiempo. Ya no es una persona que esté con nosotros en este tiempo, pero yo no sabía cómo enfrentarle y tenía temor. Y hasta sabía que iba a ver a esta persona y hasta, les voy a ser honesta, hasta temblor de cuerpo me dio porque no sabía cómo lo podía enfrentar. Y mi esposo me dijo, trata de separar lo que la persona te hizo a la persona o con la persona. Y cuando me lo dijo es como, trata de separar, o sea, una cosa es lo que te hizo y otra cosa es la persona. Y por supuesto, hermanos, que ni ustedes ni yo podemos hacer esto sin Jesús. Sí, amén. Solo Jesús en nosotros puede amar, puede perdonar, puede ver a la persona aparte de lo que la persona hace. Y es exactamente lo que Dios hace. Dios aborrece el pecado, o sea, Dios nos ama. La Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Dios nos ama más de lo que imaginamos o más de lo que realmente entendemos o comprendemos. Pero Dios no ama lo que hacemos, no podemos decir que todo lo que hacemos, o más bien que Dios ama todo lo que nosotros hacemos o todo lo que nosotros somos. Hay muchas cosas que Dios seguramente nos sufre
o nos soporta, ¿verdad? Él es grande en misericordia. Eh, y, o sea, pero Él no deja de amarnos a nosotros. Y sin embargo no aborrece muchas cosas que nosotros hacemos, o todo aquello que va contrario a su ley moral. Entonces, esa lección yo nunca la olvidé, y como les digo, procuro practicarla, y aunque uno es perfecto, ¿verdad? Pero sí procuro y le pido a Dios que me ayude, que cuando sucede algo, cuando hay alguna situación, decir, bueno, ok, esto es lo que hizo y esta es la persona. Y qué tremendo sería que todos hiciéramos eso. Entonces, en este caso, esta clase de enojo, cuando alguien cuando pasa algo que va contrario a la ley moral de Dios, o sea, Dios no nos pide pelearnos con las personas, Dios no nos pide ser duros con las personas, Dios no nos, bueno, esta es otra cosa, tal vez en algunos casos, si este caso que vamos a ver, van a ver lo que pasó, pero Dios no nos pide, o sea, tomarlo personal y ya no le voy a hablar, ya no voy a, porque esa persona ofendió a Dios, entonces yo no quiero saber nada de esa persona. No, Dios nunca nos manda eso. Dios, o sea, Dios espera que nosotros aborrezcamos el pecado como Él lo hace, pero que amemos al pecador como Él lo hace, ¿verdad? Y por supuesto, como repito, usted y yo no podemos amar a la gente como Dios la ama, pero Jesús, nuestro amado Señor Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Redentor, está en ustedes y en nosotros, entonces sí se puede, hermanos. Amén. Esta es una de las oraciones que hacemos continuamente con mi esposo, ¿verdad? Ama tú a través de mí. Señor, perdona tú a través de mí. Yo no puedo. Y a veces no se va más allá de yo no puedo, a veces es yo no quiero. Pero entonces incluso podemos decirle, Señor, yo no quiero perdonar. Seamos honestos, seamos sinceros con nosotros mismos. Muchas veces es que no puedo perdonar, es que no puedo perdonar, es que no puedo perdonar. Tengo 20 años y no puedo perdonar. Mejor digamos, no quiero perdonar. Sí. Seamos sinceros. Y si ese es el caso, digámosle, Señor, vayamos en oración y digámosle, Señor, ¿sabes qué? No puede ser que yo tenga 20, 30 años y esta cosa todavía esté aquí. Eso significa que yo no quiero perdonar, porque el recurso maravilloso, eterno de su sangre para perdonar está ahí. Como le dijo el Señor, ¿se acuerdan? A Caín, si bien hicieres, no serás enaltecido, y si mal hicieres, ahí la ofrenda por el pecado está a la puerta, o sea, está a la mano de nosotros, solo decir, Jesús, yo perdono, Señor, clamo tu sangre, y ya, ¿verdad? Pero el punto es si queremos o no queremos, ¿verdad? Entonces, este es otro tipo de enojo. No es un enojo, como les digo, que carnal, no es un enojo que permanece, no es un enojo que busca venganza. Esto es una cosa que se va a formar a medida que Cristo crece en nosotros. Amén. ¿Verdad? Sí. Ok, entonces Amén. la hermana menciona 7 principios básicos por medio de los cuales opera Dios para apaciguar el enojo justificado. Entonces, vamos a hacer una cosa. Voy a invertir el orden y hoy vamos a ver un ejemplo, porque creo que nos puede ayudar mejor o más viendo el ejemplo, trazándolo en la palabra de Dios. Vamos despacio, vamos viendo cada cosa que pasó, y la otra semana vamos a ver estos 7 principios, o analizar estos 7 principios que ella menciona de cómo, con los cuales opera Dios para apaciguar el enojo justificado, ¿verdad? O sea, si lo ve, puede ser enojo santo, pero no significa que vivamos, tampoco vamos a decir, es que yo vivo enojado, pero es enojo santo o enojada. O sea, tampoco ese enojo debe permanecer. O sea, si salió porque el fuego, el celo de Dios brincó en nosotros por causa de que están violentando la ley moral de Dios, o incluso uno mismo. ¿Cuántas veces uno dice es que estoy enojado conmigo mismo? No sé si les ha pasado a ustedes o solo a mí, pero uno mismo, ¿verdad? Si uno mismo violentó un mandamiento de la ley moral de Dios, entonces sí se vale que brinque este enojo santo de decir, Señor, yo no voy a permitir esto en mi vida, yo no quiero esto en mi vida, y estoy enojado, estoy molesta conmigo misma porque cuando sentí, ya lo hice, ya lo dije, ya lo pensé, etcétera. Pero no significa que vivamos así. O sea, también se tiene que apaciguar, también debemos ir y decirle, Señor, perdóname, me enojé, pero era una causa justificada, ¿verdad? Entonces, vámonos ahora, por favor,
hermano Eric, si puedes proyectar el primero, por favor. Con mucho gusto. Gracias. Ok, es nada más y nada menos que el caso de Nadab y Abiú. Y para quienes no recuerdan, ellos eran dos de los hijos de Aarón. Aarón era hermano de Moisés. Entonces, aquí les puse esto, me pareció bonito esta introducción. ¿Por qué murieron Nadab y Abiú? ¿Cuál fue la razón por la que ellos murieron? Y vámonos, por favor, al libro de Levítico, y vamos a trazar todo el capítulo, y creo que aquí nos vamos a quedar, no vamos a correr, no tenemos prisa, pero dice Nadab y Abiú. Ok, ¿están listos? Amén. Listos. Bien, bueno. Vámonos, por favor, creo que voy a leer yo porque voy a ir elaborando. Versículo 1. Ahora, tenemos que recordar que el contexto de esto era, Dios había ya ungido a los sacerdotes, ya habían a Aarón, a sus hijos, hasta sus vestiduras, ya les habían dado instrucciones, etc. Y en el versículo, capítulo 9, versículo 23, para que veamos un poquito el contexto, dice, y entraron Moisés y Aarón, mejor 22. Después alzó Aarón sus manos hacia el pueblo y lo bendijo, y después de hacer la expiación, el holocausto y el sacrificio de paz, descendió. Y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión y salieron y bendijeron al pueblo. Y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo, y salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar, y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. Ahora, ¿se imaginan ver el fuego de Dios descender, ver la gloria de Dios, pues el fuego caer del cielo, literalmente? Si alguien aquí no sabía, el fuego del altar era fuego sobrenatural, ¿verdad? No era fuego natural, era fuego que Dios mandaba, ¿verdad? Sí, amén. Los sacrificios sí eran animales, la sangre sí era de animales, como apuntando a la sangre preciosa del Señor Jesucristo, que un día iba a entregar él en la cruz, pero el fuego venía del cielo. Entonces, vámonos ahora a capítulo 10, versículo 1. Acaba de enviar Dios su fuego y miren lo que pasa. Dice aquí, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Esto es tremendo. Gracias, hermano Eric. Si quieres volvamos a... Así los miro a todos. Todavía ese no. Ese no, muy bien. Ahorita lo dejo. Me gusta ver a los hermanos. Eso, ahí está. Muy bien. Dice, ellos vieron cómo cayó el fuego del cielo y ellos corrieron, fueron a tomar su incensario y ellos pusieron fuego, incienso, y fueron a ofrecer fuego extraño que Dios nunca les mandó. Y miren la palabra extraño. El significado es extraño y también significa profano, cometer adulterio. Tremendo, ¿verdad? O sea, uno no es solo decir, wow, era un fuego extraño, no era cualquier cosa, era lo que ellos hicieron, no fue cualquier cosa, ¿verdad? No fue algo ligero. Y la palabra también, bueno, no les dije, perdón, Nadab, su nombre significa liberal, significa impulsar, ofrecerse como voluntario, presentar espontáneamente. O sea, cualquiera que lo lee o que ve este significado dice, wow, pues sí, era una persona muy, muy voluntaria, muy dispuesta, corrió rápido, de hecho, ¿verdad? Sí, y está bien, eso no tiene nada de malo, pero no lo hizo de la manera correcta, obviamente, ¿verdad? El nombre Abiú significa padre o adorador, ¿verdad? Entonces, ofrecieron fuego extraño que Dios nunca le mandó. Esta palabra mandó significa constituir, designar, encargar
encomendar, enviar, escoger, establecer, mandamiento y muchas otras cosas. Pero me impresionó porque no solo significa que ofrecieron un fuego que Dios nunca les instituyó, nunca les constituyó esta orden de decir, bueno, vayan y ofrezcan fuego, ¿verdad? No les encargó, no les encomendó, y no los envió. Pero también significa, no los envió a enviar fuego extraño, pero también significa Dios no era un fuego que Él mandó. El único fuego que Dios puede aceptar es el fuego de su Espíritu Santo. Amén. Entonces, Él mandó el fuego y entonces sí, Aarón podía ofrecer fuego, entrar con el incensario al lugar santo, pero el mismo fuego que estaba en el altar del holocausto. Sí. Era fuego sobrenatural, fuego que vino del cielo, el fuego que representa el fuego del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, aquí ellos enviaron un fuego extraño, no era algo que Dios les dio, y lo más seguro es que ellos fueron a encender un fuego, ¿verdad? Y llenaron sus incensarios. Ahora, uno piensa, ¿qué los hizo hacer esto? O sea, ¿por qué salieron corriendo? Ellos apenas empezaban a fungir como levitas, ¿verdad? Acababan de ungirlos, acababan de orar por ellos, de ungir hasta sus vestiduras. Eso es impresionante, hermanos, también hasta las vestiduras. Entonces, Nadab y Abiú fueron, después de que vieron el fuego que Dios mandó, es como que, bueno, entonces yo también puedo. Yo también puedo poner mis propias ideas, mi propia manera, yo también puedo opinar. Si Dios mandó fuego, pues yo también puedo venir y presentar mi propio fuego, presentar mi propia manera de presentarme a Dios o tener mis propias ideas de cómo yo me puedo presentar delante de Dios. Entonces, leamos por favor aquí, sigamos leyendo y dice, versículo 2, y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. A mí eso me impresiona, y cualquiera que lo lee dirá, wow, pero ¿por qué tan drástico? ¿Por qué tan duro esto? O sea, ellos, tal vez, si uno no sabe mejor, y si uno no tiene el Espíritu de Dios, si no tuviéramos la luz de su palabra, podríamos pensar, pero si ellos estaban haciendo algo bueno, ofreciéndole a Dios incienso u oraciones, ¿verdad? Y dice, dice, y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Versículo 3. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acercan me santificaré y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Esto es impresionante, hermanos. Dice aquí, o sea, si nosotros no lo vamos a hacer bien, Dios se va a glorificar, o como Él lo estableció, o del lado del juicio, pero Dios se va a glorificar. No se va a hacer a nuestra manera, no se va a hacer con nuestras propias ideas, jamás con nuestro fuego. ¿Cuál, hermanos? ¿De dónde podemos nosotros sacar fuego? El único fuego que tenemos como humanos es el fuego, pues también es extraño, ¿verdad? El fuego de las pasiones, ¿verdad? Que lo menciona la Biblia. Y muchas otras cosas que nada que ver. Porque tenemos el Espíritu Santo de Dios, es que nosotros tenemos fuego también. Pero nosotros no podemos llegar delante de Dios con nuestras propias ideas, con nuestra propia manera, con nuestro propio fuego. O sea, Dios se va a glorificar y Dios se va a santificar delante del pueblo. De hecho, así fue. Vinieron ellos, se presentaron con este incensario y Dios mandó fuego y los quemó. Ahora miren, viene Moisés, impresionante, porque si ustedes lo leen, ellos eran sobrinos de Moisés. Eran hijos de Aarón, hermano de Moisés. Eran sus sobrinos, era su familia. Y miren qué tremenda responsabilidad, qué tremenda autoridad la que Dios le dio a Moisés. O sea, era su familia, eran sus sobrinos, era su sangre, como decimos nosotros, ¿verdad? Pero aquí Dios estaba dando una instrucción, Dios estaba dando su ley moral. ¿Cómo espera Él que nosotros nos
conduzcamos, se dice, ¿verdad? Cómo seamos, cómo nosotros nos comportemos, cómo nosotros nos presentemos delante de Dios, cómo nos dediquemos delante de Dios. Entonces, viene Moisés y le dice, versículo 3, esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acercan, me santificaré y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Ahora, ¿se imaginan callar cuando sus hijos acaban de ser consumidos? De hecho, esa palabra quemado, o sea, es devorar. Literalmente fueron devorados. No en cenizas, porque los sacaron enteros, pero obviamente por dentro, pienso yo, pero ahí dice que fueron quemados. Entonces, la palabra santificar es la palabra kadash, que significa consagrar, dedicar, santo, ¿verdad? O santificar. Y la palabra me glorificaré es la palabra kabad, que ¿verdad? Hemos oído esa palabra, kabod, la gloria kabod de Dios, peso. Entonces, Dios es Dios. Se recuerda que la palabra dice que no nos olvidemos que Dios es Dios en los cielos y nosotros aquí, criaturas terrenales, perdón, en la tierra, que cuando vayamos a la casa de Dios sean pocas nuestras palabras, ¿verdad? Que no se nos olvide, o sea, quién es Dios. Y a veces nosotros, los cristianos, sí fallamos, sí pecamos con una, ¿cómo se los digo, hermanos? Con una excesiva familiaridad. Dios nos ama y nos amó y nos dio a su Hijo, nos salvó y tenemos la bendición de acercarnos al Señor, ¿verdad? Tenemos abierta la puerta a través de Jesús. Nosotros podemos decir Padre nuestro. No es un Dios allá arriba en el cielo que está lejos. A través de Jesucristo solo podemos decir Padre nuestro que estás en los cielos, pero estás aquí, Dios mío. Y empezamos a orar y tenemos acceso a Dios. Pero no se nos olvide que Dios es Dios en los cielos. Entonces, nunca dejemos de reverenciarlo, nunca dejemos de santificarlo, nunca dejemos de buscarlo con la reverencia apropiada. A veces uno ve gente con tal irreverencia orando a Dios y es como que pues, ¿cómo decirlo? No se siente bien. Cuando la gente viene y ora y con una familiaridad y se le olvida que está hablando con Dios. Sí, cierto. Estamos hablando con Dios. Entonces, seamos reverentes, amémoslo, seamos nosotros y vayamos con toda sinceridad delante de Dios y seamos nosotros delante de Dios, pero nunca olvidemos esta cosa que es la reverencia. Nunca olvidemos presentarnos delante de Dios, orar delante de Dios con reverencia, con la reverencia adecuada. Entonces, ya no sé por qué me metí ahí, pero, bueno, ahora mire, sigamos leyendo, por favor. Y dice, bueno, y Aarón cayó, sí, esto es lo que les iba a decir. Esto es impresionante porque estamos hablando de sus hijos. Él se quedó callado. ¿Por qué se quedó callado Aarón? Moisés le está diciendo, en los que a mí se acercan me santificaré y en presencia de todo el pueblo me glorificaré. Él se santificó delante de todo el pueblo con Nadab y Abiú. Lamentablemente fue del lado del juicio y no fue favorable para ellos, ¿verdad? Pero igual Dios se santificó. Dios mandó su fuego y consumió, limpió, se santificó, se consagró. Entonces, y Aarón cayó. ¿Por qué? Porque Aarón sabía mejor. Eran sus hijos. No podía decir nada y van a ver, más adelante vamos a ver la explicación por qué Aarón cayó. Versículo 4, y dice, y llamó Moisés a Misael y a Elzafán, hijos de Uziel, tío de Aarón. Eran primos de Aarón, tíos de estos, de Nadab y Abiú. Y les dijo, acercaos y sacad a vuestros hermanos de delante del santuario, fuera del campamento. Imagínense qué tremendo. Entraron vivos, según ellos, a acercarse a Dios a su manera, con sus propias ideas, y resulta que salieron, pues, quemados, ¿verdad? Literalmente los tuvieron que sacar. Entonces dice, y ellos se acercaron y los sacaron con sus túnicas fuera del campamento, como dijo Moisés. Vámonos al versículo 6, por favor. Dice, entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar, e Itamar sus hijos, perdón.
Vuelvo a leer. Entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar e Itamar sus hijos: no descubráis vuestras cabezas. Está hablando de los otros hijos que le quedaron a Aarón. No descubráis vuestras cabezas, ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo, para que no muráis, ni se levante la ira sobre toda la congregación, pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, sí lamentarán por el incendio que Jehová ha hecho. Miren esto. Aarón se quedó callado cuando Moisés dijo, o sea, Dios se va a santificar. Si no lo hicieron de la manera correcta, Dios de todas maneras mandó su fuego y se santificó delante del pueblo. Lamentablemente, como les digo, para juicio, un juicio desfavorable para Nadab y Abiú. Y Aarón cayó porque sabía que sus hijos no lo habían hecho de la manera correcta. Ellos fueron y alocadamente, con inmadurez, ellos fueron y lo hicieron a su manera, pero era obvio que sí sabían cómo se hacía. Entonces viene y Moisés les dice, ustedes no pueden, Aarón y a sus dos hijos le dijo, no se pueden descubrir sus cabezas ni rasgar sus vestidos, pues en señal de duelo. O sea, no se les permitió hacer duelo por la muerte de sus hijos. Y uno pensará, ¿pero por qué? ¿Qué tiene de malo? O sea, eran sus hijos, tenía derecho a llorarlo, tenía derecho a estar triste por ellos. Miren, cuando Dios nos da una responsabilidad, y todos ustedes y nosotros tenemos la responsabilidad de ministrar a Dios, hermanos. Dios nos ha llamado a todos a ser reyes y sacerdotes, no solo el pastor. O sea, reyes y sacerdotes somos llamados todos, ¿verdad? Y aquí, en este caso, Aarón, el sacerdote, Dios le dijo, o sea, pues a través de Moisés, que no se le permitía hacer duelo por sus hijos, y a sus hermanos también no se les permitió, porque ellos tenían que seguir haciendo su trabajo, tenían que seguir ministrando a Dios. Y dice, y el pueblo sí iba a lamentar, sí iba por este incendio que Jehová ha hecho. Ni saldréis de la puerta del tabernáculo de reunión, porque moriréis, por cuanto el aceite de la unción de Jehová está sobre vosotros. Y ellos hicieron conforme al dicho de Moisés. Y ahorita van a ver por qué Dios no le permitió hacer duelo, porque Dios los juzgó, fue Dios quien los consumió. Entonces vamos a ver por qué es que pues qué fue lo que realmente pasó. Y dice ahí, y esto es algo que yo nunca había visto, hermanos, es impresionante. Versículo 8 dice, y Jehová habló a Aarón, así, ya leímos el 7, ¿verdad? Sí, y Jehová habló a Aarón diciendo, tú y tus hijos contigo. Miren pues, después de todo esto que pasó, les dio instrucciones de cómo presentarse delante de Dios. Dios mandó fuego que venía del cielo. El pueblo adoró, el pueblo estaba emocionado, estaba lleno, ¿verdad? Feliz por la gloria de Dios. Y vienen los hijos de Aarón y van y corren y buscan su propio incensario y ofrecen un fuego extraño. Leímos que fuego extraño o extraño significa básicamente profano o cometer adulterio. Y vienen y ellos hacen su propia... a su propia manera, van y ofrecen oración a su propia manera, y viene Dios y envía su fuego y los consume. Mandan a sacarlos del santuario, y cuando los sacan le dice, y Aarón se queda callado, no dice nada, y le dice Dios a través de Moisés, no puedes hacer duelo por tus hijos, y a sus hermanos tampoco. Se les permitió, al pueblo sí. Entonces viene en el versículo 8 y le dice, y Jehová habló a Aarón diciendo, tú y tus hijos contigo, no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Ahora, miren qué tremendo. Yo nunca había visto esto, hermanos, pero impresionante. La hermana Hicks lo menciona en su libro. En el contexto de lo que pasó, viene Dios y le dice a Aarón, o sea, tú y tus hijos, tú y tus hijos contigo, no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo. Lo que significa que muy probablemente Nadab y Abiú
estaban ebrios. Sí, amén. Y fueron corriendo y hicieron locuras. Sí. Hicieron contrario a lo que Dios les había dicho. Dios nunca los mandó, o sea, no era así como tenía que ser, ¿verdad? Entonces, esto me impactó porque yo nunca había visto esto que estamos leyendo ahorita. Dios les dice, o sea, en otras palabras, la próxima vez, de aquí en adelante, tienes que saber, Aarón, que ninguno de ustedes puede entrar al ebrio, habiendo bebido vino, habiendo bebido sidra, al tabernáculo de reunión, para que no muráis como acaba de pasar ahorita, como acaban de morir los otros hijos. Entonces, eso nos dice que muy probablemente ellos estaban ebrios, ¿verdad? Y por eso les insistía lo de la reverencia. O sea, las cosas de Dios, hermanos, presentarse delante de Dios no es algo ligero. No solo se trata de, bueno, yo sigo viviendo mi vida, yo soy como soy, y como nuestro tema es el enojo, le vamos a martillar hasta el último día, ¿verdad? Entonces, yo soy enojado, soy enojada, y así que me aguanten, pero pues voy y no trato con eso, y voy así delante de Dios, me presento delante de Dios. ¿Se recuerdan? Vámonos, por favor, a Efesios 5, Efesios, ahorita les digo, se los digo, Efesios 5:18. Leamos Efesios 5:18. Voy a permitir que el hermano, para cambiar un poco la voz, el hermano Ricardo lea Efesios 5:18. Amén, con mucho gusto. Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Miren qué tremendo. Dice, en otras palabras, uno no solo se embriaga con vino. Sí, amén. Uno no solo se embriaga con todo lo que es alcohol, ¿verdad? Aquí dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Uno se embriaga de muchas cosas. Todo aquello que nos hace actuar de otra manera, todo aquello de lo que nos alimentamos continuamente. A veces no podemos salir de una situación y todo el día, mañana, tarde y noche, solo pensamos en eso, le damos vuelta. Una situación que nos haya pasado, algo que nos hayan dicho, que nos hayan hecho, etcétera, que nos haya sucedido desde niños o qué sé yo, pero podemos vivir embriagados, podemos vivir llenos de enojo, por ejemplo. Pero aquí dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, sino antes bien dice, sed llenos del Espíritu Santo. Y miren, hablando del tema del enojo, hermanos, si uno está embriagado de enojo, y tal vez ustedes me dirán, ay no, hermana Susi, yo no estoy embriagada de enojo, yo no estoy embriagado de enojo. Pues qué bueno, ojalá que no. Pero si no vive embriagado de enojo, de repente hay situaciones que ¡fum!, lo embriagan en el momentito, ¿o no? Sí, amén. Y actuamos locamente. Una persona ebria actúa, no está en sus cabales, decimos. No actúa con la cabeza, actúa pues locamente, con los sentimientos o con lo que tiene, ¿verdad?, en el momento. Pero una persona ebria hasta se olvida después lo que dijo, lo que hizo, y, ¿verdad?, y se ve, perdonen que lo diga, pero ¿cuántas veces una persona ebria hace cosas hasta absurdas? ¿Por qué no decirlo? Ridículas, tontas. Y la hace de tonto o de tonta y la gente se ríe. Qué triste. Pero pensamos y nos enfocamos únicamente en el alcohol, que embriaga, y otras cosas que embriagan. Pero todo aquello que de lo que nos llenamos en exceso nos embriaga, ¿verdad? Vicios, eso es terrible, pero ¿qué tal el enojo? Y una persona enojada, hermanos, hace locuras. Una persona enojada hasta puede llegar a hacer la locura de quitarse la vida. Sí. O quitarle la vida a otro. Tremendo, ¿verdad? Ese es un extremo. Pero una persona ebria hace locuras. Miren lo que hicieron ellos. Fueron y se presentaron delante de Dios locamente y perdieron la vida, y se imaginan su alma. Entonces, hablando del enojo, o sea, aquí en este caso,
ellos se presentaron delante de Dios y Dios tuvo que justificarse. Dios tuvo que consumirlos. Y cuando los consumió, pues por así decirlo, se apaciguó. Esto no le agradó a Dios, ¿verdad? Entonces se calmó toda la situación. Ellos tuvieron que morir y Aarón se tuvo que callar. Y eso me impresiona porque dice, y Aarón cayó. ¿Qué podía decir? No podía ir y venir y defenderlo. Y miren, hermanos, este punto. Me impresionó meditar en esto. Porque cuántas personas, dígase padres, dígase esposos, dígase esposas, dígase hermanos, familiares, cuántas personas, déjenme decirlo bien, cuánta gente, anoté aquí porque no quería que se me fuera, cuántas personas siguen a su familia en los caminos contrarios a la ley de Dios, porque son su familia. ¿Cuántas personas se van y dejan de congregarse? La iglesia que sea, donde estén cada quien, en su familia espiritual. ¿Cuántas personas dejan de congregarse? ¿Cuántas personas se alejan inclusive de Dios por salir o por defender o por apoyar o por respaldar a su familia, aunque ellos estén contrarios a la ley moral de Dios? Aarón tuvo que callarse porque sabía que lo que sus hijos habían hecho estaba mal. ¿Cuándo Dios les dijo que hicieran eso? Nunca. Estaban ofreciendo algo, o fuego extraño. Estaban haciendo locuras, estaban ebrios. Entonces, me impresiona que Aarón no pudo llorar a sus hijos porque sabía que llorar a sus hijos era decirle, Dios, ¿por qué los mataste? Cuando era eso lo que justamente merecían. Ellos sembraron eso, ellos sembraron fuego extraño. Y déjenme decirlo así con toda reverencia, espero darme a entender, y cosecharon fuego extraño porque ellos eran extraños al fuego de Dios. No porque el fuego de Dios sea extraño. El fuego de Dios es el fuego del Espíritu Santo y el fuego correcto, del único que debemos llenarnos, el único fuego que necesitamos para presentarnos delante de Dios. Entonces, y también hemos visto a través de la palabra de Dios cómo el fuego es sinónimo, el fuego y amor son sinónimos, ¿verdad? Y aún en la vida diaria, el fuego y a lo que hoy en día llaman amor, ¿verdad? Son sinónimos. El fuego y las pasiones también están vinculadas, pero vámonos al fuego de Dios. El fuego y amor son sinónimos. Cuando nuestro corazón está lleno de amor, está lleno de fuego. Cuando nuestro corazón está lleno de fuego, está lleno de amor por el Espíritu Santo que ha sido derramado en nosotros. Entonces, ese es el único fuego que Dios puede reconocer. Cuando yo me presento delante de Dios llena de amor, llena de fuego, solo el Espíritu Santo me puede llenar de amor por Dios. Yo no puedo o no debo o presentarme delante de Dios con otra clase de amor. El único amor que Él va a aceptar es el amor que el Espíritu Santo, con el que el Espíritu Santo nos llena, o el fuego con el que el Espíritu Santo nos llena. No sé si estoy siendo clara. Sí, entonces, ellos se presentaron con otro tipo de amor, por así decirlo, con otro tipo de interés, con otro tipo de ideas, con su propio fuego, a su propia manera. ¿Y cuántas veces hoy en día la gente cree que puede acercarse a Dios diciéndole a Dios, mira, aquí vengo, quiero esto, quiero pedirte aquí, quiero pedirte allá, tengo estos planes, quiero hacer esto y tú me vas a respaldar y yo, Señor, aquí lo pongo y pues orando en el nombre de Jesús, ¿verdad? Pero Dios no lo acepta, Dios no es un fuego que Dios pueda reconocer, porque no es el fuego del Espíritu Santo necesariamente lo que está encendiendo nuestros corazones. Y como en este tiempo, pues no necesariamente, no que Dios no lo pueda hacer, pero no necesariamente somos consumidos de manera literal, perdón, entonces podemos pensar que seguimos, pues que estamos bien. Y tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, porque muchas veces podemos estar en el fuego de las pruebas. ¿Se recuerdan que Santiago 1:2 dice que tengamos por sumo gozo cuando estemos en diversas pruebas? Pero también podemos estar experimentando el fuego de las pruebas porque nosotros estamos presentándonos con fuego extraño. No sé si me di a entender. Sí.
Muchas veces podemos cosechar fuego, el fuego de las pruebas, porque nosotros estamos sembrando un fuego extraño en el cuarto de oración. No estamos llegando con el fuego del Espíritu Santo. Es el fuego del Espíritu Santo el único que puede encender nuestro corazón y el único que puede, con el que podemos llegar a nuestro cuarto de oración, a buscar a Dios, diciéndole: Señor, aquí estoy una vez más. Señor, te amo. Señor, te necesito. Señor, derrama tu espíritu sobre mí. Dame una nueva porción de tu espíritu. Pues eso debiéramos hacer día a día, ¿verdad? Cada vez que nos presentamos delante de Dios. Pero pues volviendo aquí a Moisés, a Aarón, él se cayó y no pudo defender, no pudo decir nada por sus hijos, porque él sabía que sus hijos habían cometido una gran equivocación, habían más que equivocación, ellos profanaron el santuario, ¿verdad? Llegaron con un fuego que Dios no reconocía. Ahora, por favor, vámonos al versículo, y bueno, y les dice que ellos no deben entrar ebrios, ellos no pueden entrar habiendo bebido vino, para poder discernir entre lo santo y lo profano. Amén. Y entre lo inmundo y lo limpio. Entonces, a nosotros sí nos corresponde, hermanos, por medio del fuego del Espíritu de Dios, sí discernir entre lo profano y lo impuro, entre lo limpio y lo inmundo. Así es de que sí, como reyes y sacerdotes, sí debemos, con la ayuda de Dios, poder nosotros saber cómo estamos acercándonos a Dios, con qué clase de fuego estamos buscando a Dios, con qué clase de deseo, con qué clase de interés estamos acercándonos a Dios, ¿verdad? Vámonos ahora al versículo 12 y dice: y Moisés dijo a Aarón y a Eleazar y a Itamar, sus hijos que habían quedado. Ahora esta es la otra parte, dice: tomad la ofrenda que queda de las ofrendas encendidas a Jehová y comedla sin levadura junto al altar, porque es cosa muy santa. Ahora los mandó a hacer esta ofrenda, ¿verdad? Y dice, versículo 13, la comeréis pues en lugar santo, porque esto es para ti y para tus hijos, de las ofrendas encendidas a Jehová, pues que así me ha sido mandado. Comeréis asimismo en lugar limpio, tú y tus hijos y tus hijas contigo, el pecho mecido y la espaldilla elevada, porque por derecho son tuyos y de tus hijos dados de los sacrificios de paz de los hijos de Israel. Los sacerdotes podían comer de los sacrificios, ellos tenían ese derecho, ¿verdad? Y recuerden que estaban la ofrenda por el pecado, que pues es lo que el Señor hizo por nosotros, que es lo que nos da la salvación, ¿verdad? Estaba la ofrenda del holocausto, que eso representa las entregas que nosotros debemos hacer diariamente. Se recuerdan que en Romanos dice que nos presentemos delante de Dios como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, porque es nuestro culto racional. Y luego estaba la ofrenda de paces, que no es otra cosa más que una ofrenda de gratitud, nuestra acción de gracias, nuestra gratitud. Así es que él pues les dio instrucciones y les dijo que ofrecieran estas ofrendas y que comieran a sí mismo, versículo 14, en lugar limpio, tú y tus hijos y tus hijas contigo, el pecho mecido y la espaldilla elevada, porque por derecho son tuyos y de tus hijos, dados de los sacrificios de paz de los hijos de Israel. Los sacrificios de paz eran las ofrendas de gratitud. Versículo 15. Con las ofrendas de las grosuras que se han de quemar, traerán la espaldilla que se ha de elevar y el pecho que será mecido como ofrenda mecida delante de Jehová, y será por derecho perpetuo tuyo y de tus hijos, como Jehová lo ha mandado. Versículo 16. Y Moisés preguntó por el macho cabrío de la expiación, y se halló que había sido quemado, y se enojó contra Eleazar e Itamar, los hijos que habían quedado de Aarón, diciendo, ahora, estamos hablando de los otros hijos. Los dos primeros hijos ya cometieron un terrible error y Aarón perdió a sus dos hijos. No pudo ni siquiera llorarlos. Ahora, eso no significa que Aarón no estaba triste y no estaba dolido, estaba sufriendo por dentro, pero él tenía que seguir
con el oficio de sacerdote, tenía que seguir ofreciendo los sacrificios y Dios le dijo, no te rasgues, o sea, no te rasgues las vestiduras, sino estés de luto, como decimos nosotros, ¿verdad? O duelo. ¿Por qué? Porque yo me santifiqué. Era necesario esto. Entonces ahora vienen sus dos hijos, sus otros dos hijos, los que le quedaron, y resulta que Dios les dio las instrucciones de cómo debían hacer las ofrendas, cómo debían comer las ofrendas, y cuando ellos hacían expiación, ¿verdad? Básicamente tenían estas tres ofrendas: la ofrenda por el pecado, el holocausto y la ofrenda de paces. Y era la ofrenda de paces la que ellos se tenían que comer. De hecho, ahí lo dice. Pero viene Moisés, les da las instrucciones de qué hacer, y en el versículo 16 dice, y Moisés preguntó por el macho cabrío de expiación y se halló que había sido quemado. Está hablando de la que se tenían que comer. Y se enojó contra Eleazar e Itamar, los hijos que habían quedado de Aarón, diciendo, ¿por qué no comisteis la expiación en lugar santo? Pues es muy santa y la dio él a vosotros para llevar la iniquidad de la congregación, para que sean reconciliados delante de Jehová. Lo que nosotros hacemos, no hablemos de los pastores, hablemos de nosotros como cristianos que hemos sido llamados a ser reyes y sacerdotes. Lo que yo como cristiana haga, hermanos, no me afecta únicamente a mí, para bien o para mal, sino a los que tengo alrededor mío. Aquí dice, ¿por qué no comiste la expiación en lugar santo? Pues es muy santa y la dio él, Dios, para llevar la iniquidad de la congregación, para que sean reconciliados delante de Jehová. O sea, ellos tenían que hacer esto no solo por ellos, sino por el pueblo, y no se la comieron. Y miren lo que viene aquí. Ahora, aquí Moisés se enojó. Y este es el enojo justificado o el enojo santo, porque estaban violentando la ley moral de Dios, él estaba reaccionando a algo que ellos habían incumplido, ellos no hicieron lo que se les había dicho que hicieran, y entonces Moisés se enojó. Versículo 18. Ved que la sangre no fue llevada dentro del santuario y vosotros debíais comer la ofrenda en el lugar santo, como yo mandé. Y respondió Aarón a Moisés, miren qué tremendo. He aquí, hoy han ofrecido su expiación, o sea, sus hijos, ¿verdad? Y su holocausto delante de Jehová. Pero a mí me han sucedido estas cosas. Y si hubiera yo comido hoy del sacrificio de expiación, ¿sería esto grato a Jehová? Y cuando Moisés oyó esto, se dio por satisfecho. Amén. Se le bajó el enojo. Ahora, veamos qué significa todo esto. Aquí Aarón le está diciendo a Moisés, mira Moisés, yo sé lo que significa las ofrendas. O sea, yo como sacerdote no puedo presentarme delante de Dios haciendo estas ofrendas y con la cara triste o con el corazón partido, destrozado, porque acaba de perder 2 hijos y la manera como los perdió. Y hermanos, qué horrible, o sea, qué cosa habrá vivido el corazón de Aarón, porque no solo los perdió a ellos como hijos, él sabía el fin de ellos, o lo que hicieron, ¿verdad? Delante de Dios. Entonces, esto debe haberle dolido sobremanera y él no podía decir nada, se tuvo que quedar callado, porque él sabía que hablar y tratar de defender y tratar de decir, pero ¿por qué Dios? Pero ellos hicieron aquí. O sea, él hubiera muerto tal vez, ¿verdad? También, porque si Dios los consumió, Dios sabía lo que está haciendo. Y si él hubiera llorado delante de Dios por sus hijos, le está diciendo a Dios, tú eres injusto. Y Dios es un Dios justo. Amén. Dios es un Dios justo. Amén. Que si nosotros sembramos mal, vamos a cosechar mal. Pero hay un dicho aquí, pues seguramente usted en muchos lugares, pero mucha gente tira la piedra y cuando le cae en la cabeza, viene y alega y dice Dios. Y pues es una manera muy coloquial de explicarlo, pero básicamente, hermanos, si yo tiro una piedra me va a caer en la cabeza. Entonces es mi culpa que me caiga en la cabeza. Y si me abre un hoyo en la cabeza y me desangro, es mi culpa. Pero nuestra tendencia siempre es echar la culpa a Dios de todo lo que nos sucede. Ahora, en este caso, ellos cosecharon. Dios es un Dios justo. Y a veces vemos cosas que a nuestra carne le pueden parecer injusto.
yo les voy a dar un consejo. No traten de razonar y de entender y de explicar. Les he leído más de una vez el versículo en Job en donde dice, ¿por qué contiendes con él? ¿Se acuerdan cuando Eliú le dice a Job, ¿por qué contiendes con Dios? Él no da cuenta de ninguna de sus razones. O sea, Dios no nos tiene que explicar, Dios no nos debe explicaciones. Y cuando nosotros vemos situaciones en alguien o en nosotros decimos, ¿pero por qué? Pero si yo estaba haciendo bien, pero si yo estoy sirviendo a Dios, etcétera. Ellos estaban sirviendo a Dios, entre comillas, según ellos, pero a su manera. Y a veces creemos que como nosotros estamos sirviendo a Dios, aunque sea a nuestra manera, Dios está obligado a bendecirnos. Y no funciona así. Yo siembro mal, yo voy a cosechar mal. Amén. Dios no puede ir contrario a sus mismos principios. Son principios. Si yo siembro bien, yo voy a cosechar bien. Es lo que Dios le dijo a Caín. ¿Verdad? Abel sembró bien y cosechó bien con Dios. Claro, su hermano lo mató, pero Dios recibió la ofrenda de Abel, no así la de Caín. Entonces, viene aquí y le dice, y respondió Aarón a Moisés, he aquí, hoy han ofrecido su expiación mis hijos, ¿verdad? Y su holocausto delante de Jehová. Él salió por sus hijos aquí, miren qué tremendo, pero a mí me han sucedido estas cosas. Moisés, probablemente fue el mismo día o seguidito, yo acabo de perder a mis 2 hijos. Todo esto me sucedió a mí, mis 2 hijos allá, mis 2 hijos ahora aquí, no hicieron bien a Nadab y Abiú y ahora resulta que estos 2 tampoco, ¿verdad? Porque no se comieron la ofrenda, sino la consumieron, la quemaron y tenían que comérsela. Entonces viene Aarón y le explica a Moisés, mira Moisés, sé que teníamos que comernos, esas son mis propias palabras solo para tratar de explicarlo, sé que teníamos que comernos esta ofrenda, pero ¿qué era peor? ¿O qué preferí quemar toda la ofrenda que comerme la ofrenda con el corazón destrozado? Porque hubiera arruinado el cuadro de lo que representa la ofrenda, el sacrificio del Señor Jesucristo. Cuando ellos se comían la ofrenda, pues cuando uno come algo, uno es lo que uno come, hay un dicho, ¿verdad? Y realmente así es. Así es que hay que cuidar lo que comemos, y no solo en lo natural, principalmente en lo espiritual. Pero ellos se comían la ofrenda, y entonces absorbían esta ofrenda, por así decirlo, y este animalito, que un día era pues un animalito, pasó a mejor vida, digámoslo así, en una persona, con energías para bendecir a Dios. Amén. Todo lo que nosotros comemos, hermanos, también, todos los animalitos que nosotros comemos, un pez, pollo, lo que usted coma, pasa a mejor vida cuando usted le da gloria a Dios y bendice y levanta el nombre del Señor. Ellos nos sirven a nosotros, nos dan fuerza, energía física, y luego nosotros le damos esa fuerza al Señor. Pero esto era una figura, era más que eso, era una figura de que cómo la muerte puede ser absorbida por la vida, cómo Jesús puede absorber nuestra muerte. Entonces, esto era un cuadro, era una figura del Señor Jesucristo. Estas ofrendas eran animalitos literales, era sangre literal, pero todo apuntaba a la ofrenda del Señor Jesucristo. Entonces, Aarón le dice, mira, ¿qué era mejor? Preferí que consumir la ofrenda que comérmela con un corazón destrozado y, por así decirlo, estropear la figura de lo que representa esto, cómo yo debió habérselo comido con gozo, con fe, pero él estaba con el corazón destrozado porque había perdido a sus 2 hijos, y miren la manera en cómo lo perdió. Entonces, esta explicación de Aarón satisfizo a Moisés. Sí. Él se enojó, pero con esta explicación Moisés dijo, satisfecho, concedido Aarón, es mejor lo que hiciste. Estuvo bien la decisión. Y Aarón salió aquí, prácticamente él tomó la responsabilidad de sus hijos y no necesariamente los defendió, sino le explicó a Aarón qué era pues por qué lo hicieron así, ¿verdad? Entonces, miren cómo el enojo de Moisés era justificado. Él reaccionó porque esto que ellos estaban haciendo no era lo que Dios había mandado, y sin embargo tenía una explicación. Y cuando alguien violenta la ley de Dios, la ley moral de Dios,
y a nosotros, o sea, sí nos afecta, sí nos va a golpear, no nos va a gustar, pero no significa que tengamos que quedarnos enojados, sino que es un enojo santo, es un enojo justificado, pero también debemos, pues también se debe calmar y quitar, ¿verdad? Aquí, así es que esto me impactó, hermanos, esta porción de la palabra de Dios es tremenda. Yo nunca lo había visto así, como les digo, nunca me había dado cuenta que lo más seguro es que ellos se presentaron ebrios delante de Dios. Y hablando de este ejemplo, de que lo que hizo Aarón ahorita con el sacrificio, quisiera darles un ejemplo y espero que les ayude. En alguna ocasión una persona, tristemente, salió su hombre viejo y esta persona tuvo la tentación de hacer algo incorrecto, algo contrario a la ley de Dios. Y vino conmigo y me dice, yo hice esto y esto y esto y me siento muy mal y me siento voy a decir enojada, ¿verdad? Porque la persona estaba enojada consigo mismo por lo que había hecho. Me dijo, no sé por qué lo hice. Sabía que estaba haciendo mal. Sabía que no debía haber hecho eso, porque la Biblia dice, pues en este caso, ¿verdad? Lo que hizo, pues tomó lo que no le correspondía. Me dijo, sé lo que dice la palabra de Dios, pero fue una tentación. O sea, cuando sentí, lo hice, sabiendo lo que no fue por equivocación, no fue por accidente. Y llegó conmigo y me dijo, ¿qué hago? La persona se sentía muy mal, se sentía enojado, como les digo, enojado consigo mismo. O enojada consigo mismo, ¿verdad? Y como les digo, y miren, lo que se me ocurrió fue que le dije a esta persona, ¿se imaginan? O sea, ella o él estaba enojado con él mismo y necesitaba aliviar su alma por esta situación que pasó. Ya le había pedido perdón al Señor, ya se había arrepentido, pero necesitaba aliviar, necesitaba apaciguar este enojo por esta cosa que hizo, violentando la ley moral de Dios. Entonces lo que se me ocurrió decirle es, regale esta cosa, désela a alguien, o tírela, pero no se la quede. Porque, o sea, de alguna manera, ¿cómo les digo? De alguna manera compensar, esa es la palabra que quiero usar, de alguna manera compensar con esta situación. No puedo ir a devolverlo. No puedo ir a decir, miren, yo tomé esto, pues obviamente no, ¿verdad? No aplicaba y para qué les explico. Entonces había una manera, había que encontrar una manera para apaciguar, para calmar su alma y para calmar este enojo santo que estaba en esta persona con él mismo por esta situación que hizo. Entonces, y cuando esta persona hizo esto, regaló esa cosa y vino la paz de Dios. Y ahí para siempre, ¿verdad? Y lo que más le afecta, pero ¿por qué hice esto? ¿Pero por qué lo hice sabiendo que no es correcto? ¿Por qué estaba enojado consigo mismo? Porque había violentado la ley de Dios en sí. Entonces, esto en nosotros es correcto que nos enojemos cuando algo en nosotros va contrario a la ley moral de Dios o cuando alguien hace algo contrario a la ley moral de Dios. Como les digo, Dios no nos manda a que vayamos y le peguemos y nos enojemos y nos peleemos con la persona, pero en Dios pero tampoco nos corresponde apoyarle o respaldarle. Y eso es algo tremendo, hermanos, porque pararse firmes cuando alguien ha hecho algo contrario a la ley moral de Dios, defender la ley moral de Dios, pues no es que Dios necesite que lo defendamos, ¿verdad? Pero ustedes me entienden, pararme firme por la verdad que yo creo, por la verdad que he amado, por la verdad que quiero, que he abrazado. Y si eso significa que pierdo amistades, familia, etcétera, pues que así sea. Amén. Lo que hizo es lo que hizo Moisés, lo que hizo Aarón. Aarón se quedó callado. No lloró por sus hijos, pues obviamente allí, seguramente por dentro él estaba más que llorando, ¿verdad? Sufriendo muchísimo, pero él sabía que Dios era un Dios justo. Y él sabía que Dios tenía que haber hecho eso para justificarse delante de todo el pueblo. Y cuando nosotros, como en el caso de Aarón, cuando él no fue a Dios y decirle, Dios, ¿por qué me quitaste mis hijos? Dios, ¿por qué hiciste eso? Él estaba justificando la soberanía de Dios, justificando su santidad, justificando su gobierno, ¿verdad?
Dios tenía que justificarse, Dios tenía que hacerlo, porque ellos llegaron con un fuego extraño y a Dios no podemos acercarnos con un fuego extraño, con un amor extraño, hermanos, ¿verdad? Así es de que me pareció tremendo, me pareció pues que era, aplicaba que viéramos el ejemplo, más que irnos uno por uno los 7 principios, como les dije, de la manera como se apacigua el enojo justificado o el enojo santo, ¿verdad? Ahora, no es que nosotros vayamos a apaciguar el enojo de Dios, pero Dios se enoja. Miren el ejemplo de Jesús en el templo. Jesús se enojó cuando vio aquel el templo profanado por todas las ventas y todo lo que estaba ahí, el mercado literalmente que había ahí, y Jesús se enojó. Claro, Jesús no agarró a latigazos a la gente, él hizo un azote, así se dice, ¿verdad? Un azote de cuerdas. O sea, él llamó la atención de los que estaban ahí y los reprendió, pero no les pegó a ellos. Él estaba enojado por lo que estaban haciendo, ¿verdad? Pero seguía amándolos, así como él sigue amándonos a nosotros. Dios sí se enoja, pero Dios no nos deja de amar. Entonces, sí es correcto enojarnos cuando en nosotros se levanta algo contrario a la ley moral de Dios, pero no nos quedemos ahí, vayamos, arrepintámonos y corrijamos nuestros caminos, ¿verdad? Otro ejemplo, pues solo se los menciono, es, si ustedes se recuerdan, cuando Dios desechó a Saúl como rey, sí, porque obedeció a medias. Y obedecer a medias no es obediencia. ¿Se recuerdan que le conservó la vida a Amalek, nada más y nada menos que el rey, ¿verdad? De los filisteos eran, ¿verdad? Amalecitas. Cuando Dios lo mandó a acabar con ellos. Entonces, ¿eran los filisteos o los amalecitas? Amalecitas. Amalecitas, gracias. Entonces, viene, Dios desechó a Saúl. Y si quieren, vámonos ahí porque es tremendo lo que Dios le dice a Samuel. Es, a ver, Primera de Samuel. Versículo 16, perdón, capítulo 16. Primera de Samuel 16:1. Viene Dios y le dice, dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Miren qué tremendo. O sea, Samuel, obviamente, Samuel amaba a Saúl y sabía que Saúl se había equivocado, sabía que Saúl había hecho mal y que Dios lo había desechado, pero seguía llorando. Y Dios lo está reprendiendo y le dice, Samuel, ¿hasta cuándo vas a llorar? Cuando yo lo deseché. O sea, si yo lo hice, es justo. Si yo lo hice es porque es lo que correspondía. Entonces, no es que Dios no permita que nosotros lloremos a nuestros seres queridos. No estoy diciendo eso, hermanos. No es el caso de Aarón. Es que Aarón no podía darse el lujo de ponerse a llorar por sus hijos y hacer luto delante de la gente, siendo él sacerdote, cuando sus hijos hicieron algo, pues una locura, una cosa tremenda, profanaron el santuario. Entonces, Aarón tenía que decidir si estaba por Dios o estaba por sus hijos. Y qué tremendo ejemplo el que nos dejó. A pesar de su dolor y a pesar de su corazón quebrantado, no puedo ni imaginar qué habrá sentido Aarón como padre, que sus 2 hijos en un momento cayeron muertos y los tuvieron que sacar, quemados, consumidos por el juicio de Dios. Y cuando Dios es justo, ¿verdad? Dios es un Dios justo, pero Aarón debe haber dicho, Dios, con todo lo que me duele, pero elijo por ti. Amén. Mis hijos hicieron mal, tú eres un Dios justo. Eso es lo que cosecharon. Tristemente, ¿verdad? Y como les digo, ¿cuánta gente sabe que sus hijos, hermanos, o su familia, o su cónyuge está haciendo mal? Dios, como les digo, Dios no nos manda a pelearnos, Dios no nos manda a hacer guerra en la casa y a provocar guerra, pero sí nos manda a pararnos por la ley moral, por sus mandamientos. Si alguien está haciendo, si alguien en casa, si alguien conmigo, que está en mi familia, está yendo contrario, está caminando contrario a la ley moral de Dios, como les digo, Dios no me manda a matarlo o a hacer algo,
pero Dios no me manda a tener comunión con esa persona. Difícil en una familia, si es estas situaciones con el cónyuge. Lo voy a explicar mejor. Dios no me manda a apoyar a esta persona. No estoy diciendo que tiene que haber una separación entre un hogar, no, pero no tengo por qué apoyar a la persona que está, de mi familia, que está yendo contrario a la ley moral de Dios. Yo tengo que decidir, como dijo Moisés, ¿quién está por Dios? Véngase conmigo. ¿Y cuántas veces estamos en situaciones así, difíciles, duras? Sí, pero también nosotros debemos decidir qué queremos. ¿Queremos estar con el Señor o con la gente? Y a veces esa gente es nuestra familia. Pero si van contrario a la ley de Dios, usted no se una. No se pelee, pero no se una. Vaya y ore a Dios. Vaya y levante la palabra, levante el nombre del Señor, levante la ley moral de Dios en su vida, en su santuario. Así es de que eso, pues, estamos más temprano, pero eso es lo que tenemos. Espero haber sido clara. En la próxima semana vamos a ver otros ejemplos y vamos a ver estas 7 principios que explica la hermana Hicks en el libro de cómo apaciguar el enojo santo o el enojo justificado. Amén. Y como les dije al principio, amén, amén. Es una gran responsabilidad decir, no, es que yo ahorita estoy enojada, este enojo es justificado, así es que me aguante todo el mundo, ¿verdad? Cuidado con eso también, así es que eso no es algo ligero, es algo, el enojo justificado o el enojo santo es algo, pues va a salir en nosotros o va a salir por la ley moral de Dios, por la verdad de Dios. Eso es el enojo justificado. El resto es enojo carnal, que es con el que hemos estado lidiando, hemos estado trabajando todas estas semanas, que ha sido una tremenda bendición para mí. Y yo les quería comentar, es impresionante. Creo que cuando empezamos este estudio yo les comenté que seguramente, que yo estaba segura que Dios seguro iba a venir y poner su dedo. ¿Y qué van a creer? Dios ha estado poniendo su dedo en otro nivel, en otras capas de enojo que todos tenemos, hermanos, no solo usted, no solo yo, perdón, ustedes también. Son niveles, son capas. Y hace no mucho Dios me habló por sueños una vez más en su fidelidad y le dije, Señor, gracias. Yo sabía que cuando íbamos a estudiar este libro, yo sabía que tú ibas a poner tu dedo una vez más en otro nivel de esta cosa que se llama enojo, con lo que todos lidiamos, ¿verdad? Así es de que yo le doy gracias al Señor porque para mí ha sido un privilegio, pero también al final uno es el que más recibe, ¿verdad? Porque pues Dios es fiel, hermanos, y Dios nos ama, nos ama demasiado como para dejarnos como nos encontró. Así es de que sigamos adelante, sigamos lidiando, sigamos trabajando, no nos quedemos en círculos como estuvo el pueblo de Israel por 40 años, dando vueltas en círculos en su misma situación. Salgamos de allí. Si todos tenemos enojo, todos tenemos esta cosa que hemos recogido a lo largo de la vida, diferentes situaciones de nuestra vida, ya sea en la niñez, ya sea en la adolescencia o ya en nuestra vida de adultos, pero trabajemos con eso, pero sobre todo elijamos salir de ahí. Porque no es solo ver y decir, sí, yo tengo enojo, sí, yo soy enojada o yo soy enojado. Pues qué bueno que lo reconocemos. Eso ya es mucho, ya es un gran avance para poder pelear esta batalla. Amén. Pero no la vamos a vencer si no decidimos levantarnos y salir de ahí. Sí, amén. 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 Así que, pues Dios los bendiga, hermano Eric. Gracias, muy amable. Hermanos, oremos por la palabra que hemos recibido hoy para que pueda dar su fruto. Señor Jesús, una vez más te damos gracias en esta noche. Gracias por la palabra que hemos recibido hoy, Señor, por el ejemplo. Señor, ya tenemos el conocimiento de lo que es el enojo santo o el celo que viene de ti, Señor. Cuando alguien ofende tu presencia, ofende tu palabra, Señor, contrista tu Santo Espíritu. Señor, ayúdanos a que si en alguna ocasión nos llenamos del celo, del enojo santo, Señor, que podamos apaciguarlo también, Señor. Ayúdanos, Señor, a no justificarnos. Ayúdanos, Señor, a no dejarnos llevar, Señor Jesús, por esta clase de enojo. En el nombre de tu Hijo Jesús te damos gracias. Te damos gracias por toda la obra que has hecho con nosotros, que estás haciendo el día de hoy y que harás por siempre. Gracias porque tú tienes paciencia, Señor. No te cansas de tratar, no te cansas de hablarnos, no te cansas de enseñarnos, de instruirnos, Señor. Gracias, bendito sea tu santo nombre.
Gracias por este tema, Señor. Ayúdanos a atesorarlo. Ayúdanos a comprender, Señor Jesús, todo lo que hemos estudiado, Padre, para que podamos dar mucho fruto, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Que nos podamos rendir, Señor, y que tú puedas convertir, Señor, todo esto enojo en celo santo, en celo por amor por ti, Señor. Bendito seas por siempre, Jesús. Una vez más te damos gracias por la revelación que le regalaste a la doctora Hicks y que quedó plasmado en el libro. Gracias también por la vida de la pastora Susi, Señor. Gracias por todos los que estamos presentes, Padre. En tus manos estamos poniendo todas nuestras necesidades materiales, emocionales o espirituales para que las suplas de acuerdo a tu misericordia. Señor, oramos por nuestros hermanos de este grupo que están enfermos de COVID, Señor. Por los que tienen quebrantos de salud, te pedimos que tengas misericordia. Ya varias personas escribieron pidiendo oración, Señor, y tú sabes quiénes más están enfermos que tal vez no nos lo dijeron. Pero Padre, hoy delante de ti traemos a nuestros hermanos suplicándote que seas propicio. Señor, tu palabra dice que tú llevaste nuestras dolencias y enfermedades en la cruz del Calvario, que por tu llaga somos curados. Ten misericordia de nuestros hermanos y tócalos con tu preciosa sangre. Tócalos con el poder de tu Santo Espíritu, con el poder de tu nombre, y levántalos del lecho de enfermedad. Padre, te lo suplicamos. Humildemente venimos a ti a pedirte misericordia, a pedirte un milagro, Señor. Por favor, Jesús. Gracias, Padre. En ti confiamos y a ti te damos toda la gloria y toda la honra, Señor. Nuestra fe, nuestra confianza está depositada en ti. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor Jesús. Amén.